Gracias porque podemos reverenciar tu nombre y en esta mañana, oh bendito Yahweh, podemos orar delante de ti pidiéndote y suplicándote, oh Señor, que envíes tu palabra y que por medio de tu palabra hagas la diferencia en el nombre de Yahshua HaMashiach. Aleluya. Ato y reprendo en el nombre de Yahshua HaMashiach todo espíritu contrario al espíritu de Yahweh en los cielos, debajo de los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, en los mares, debajo de los mares, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Y declaro tu presencia en medio de nosotros, bendito Señor. Reprendo todo estupor y todo espíritu de estupor en el nombre de Yahshua HaMashiach, declarando la presencia del Ruach HaKodesh en medio nuestro, para ministrar, para tocar, para traer revelación, para traer unción, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Aleluya. Quiero pedirle que por favor usted busque en la Biblia Primera de Samuel capítulo 10 versículo 1. Primera de Samuel capítulo 10 versículo 1. Y mientras usted busca en la escritura este texto, quiero recordarle que mientras esté fluyendo voy a usar los nombres hebreos para Dios el Padre Yahweh, el nombre hebreo para Jesús Yahshua y el nombre hebreo para el Espíritu Santo Ruach HaKodesh. Primera de Samuel capítulo 10 versículo 1 dice la palabra del Señor: tomando entonces Samuel una redoma de aceite. Si la Biblia es suya, subraya ahí, redoma de aceite. La derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Yahweh por príncipe sobre su pueblo Israel? Aleluya. Sigue diciendo la palabra en el versículo 2: hoy después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín en Selsa, los cuales te dirán: las asnas que has ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrá al encuentro 3 hombres que suben a Yahweh en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan, y el tercero una vasija de vino. Versículo 4 del capítulo 10 de Primera de Samuel: los cuales luego que te hayan saludado te darán 2 panes, los que tomarás de la mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Yahweh, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad te encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Ruach de Yahweh vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te haya sucedido esto, dice el versículo 7, cuando hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Yahweh está contigo. Amén. La Biblia habla en Primera de Samuel capítulo 10, en el versículo 1, que el profeta Samuel tomó una redoma de aceite y la derramó en la cabeza de Saúl, cuando Saúl fue ungido como rey. Y la redoma es un pequeño recipiente en el que se podía guardar aceite
Y con este pequeño recipiente, el profeta Samuel derramó sobre la cabeza de Saúl el aceite. Ahora, yo quiero decirle en el nombre de Yahshua HaMashiach que todo lo que un profeta hace es profético. Es decir, a Saúl le fue dada una pequeña medida de la unción. Y con esa pequeña medida de la unción, el profeta Samuel profetizó lo que iba a ocurrir en la vida de él y comenzó a profetizar los hechos que seguirían a su futuro inmediato. Y le dijo en qué momento el Ruach de Yahweh o el Ruach HaKodesh iba a venir sobre su vida, de manera tal que el corazón de él sería mudado o sería cambiado o sería transformado, de manera tal que lo que fluía del corazón de él no iba a ser lo suyo propio, sino que fluyera lo que estaba en el corazón de Yahweh. Esa es la razón, ese es el motivo por el cual el profeta le dice a Saúl que cuando estas señales hayan ocurrido, iba a bajar el Ruach HaKodesh sobre él, pero le dice, y lo que te viniere a la mano, en el versículo 7, eso haz porque Yahweh estará contigo. Es decir, los pensamientos que iban a venir eran de parte de Yahweh y por tanto Yahweh iba a estar con él porque el Ruach HaKodesh había descendido sobre su vida. Sin embargo, hoy no vamos a hablar tanto de Saúl como tal, sino que vamos a hablar más de lo profético. Cuando un profeta es enviado a ungir a un rey, a ungir a un gobernante, la responsabilidad del profeta es ungir. La responsabilidad del profeta es profetizar. Mas el profeta no es responsable de las acciones que haga el gobernante. Y miren lo que ocurrió más adelante. Más adelante el profeta Samuel fue enviado a darle instrucciones al rey Saúl, pero el rey Saúl desobedeció las instrucciones o las obedeció de manera incompleta, lo cual trajo como consecuencia que él fuera desechado del trono. Pero sabe una cosa, cuando como profetas somos enviados para ungir a alguien, de alguna manera se entrelaza o se da una conexión profética con aquellos que ungimos, tanto que cuando ellos obedecen y caminan en la palabra de Yahweh, nosotros nos gozamos. Pero también cuando desobedecen, nos entristecemos porque sabemos que el juicio de Yahweh puede venir sobre ellos. En el caso del profeta Samuel, Samuel se involucró a través de esta conexión profética emocionalmente de manera profunda con Saúl, hasta el punto que cuando Saúl fue desechado, le dolió muchísimo en su corazón lo que había ocurrido con Saúl y él no dejaba de llorar. Él no dejaba de llorar. Sin embargo, Yahweh se mantuvo en lo que había hecho porque el corazón de Saúl no había cambiado. El corazón de Saúl permanecía en rebelión. El corazón de Saúl permanecía en obstinación. Usted puede leer que después de la caída, después de haber desobedecido, en Primera de Samuel capítulo 15, lea conmigo Primera de Samuel capítulo 15 versículo 24, la palabra del Señor dice que entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Yahweh y tus palabras, porque temía al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Lo que Saúl estaba diciendo
era que para él había sido más importante obedecer al pueblo que obedecer la voz de Yahweh. Y dice la Biblia, con todo esto, que él pretendía de alguna manera pedir perdón de una manera liviana, aunque en su corazón no había un verdadero arrepentimiento, sino más bien el deseo de que el profeta Samuel lo siguiera acompañando aun cuando él estaba desobedeciendo. Versículo 25 de Primera de Samuel capítulo 15. Le dijo: vuelve conmigo para que adore a Yahweh. Verso 26. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Yahweh, y Yahweh te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Como profetas de Yahweh, nuestra principal compromiso es con Yahweh. Por eso estamos con todo aquel que Yahweh ama. Por eso estamos con todo aquel que Yahweh ha elegido. Pero también por esa razón debemos apartarnos de todo aquel que Yahweh desecha, de todo aquel que Yahweh ha decidido bajar del trono, y de todo aquel que Yahweh ha decidido que no llegue delante de su presencia. Y aunque le dolía a Samuel, así lo hizo Samuel. Pero Yahweh veía que Samuel lloraba. Pero Yahweh veía que Samuel sufría. Busque conmigo Primera de Samuel capítulo 16, versículo 1. Y dijo Yahweh a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiendo yo desechado para que no reine en Israel? Y hoy hay profetas que han ungido a gente, específicamente que han ungido a gobernantes que están siendo desobedientes y no han entendido que es tiempo de dejar de llorar a ese gobernante. Aún hay profetas que han ungido a gobernantes que son desobedientes en el momento, pero a pesar de eso les siguen acompañando. Yo hoy vengo como profeta de Yahweh a decirte: es tiempo que te apartes de aquel que Yahweh ha desechado. Es tiempo que entiendas que tu función profética y tu compromiso profético es con Yahweh. No es con el hombre, no es con las posiciones, no es con las instituciones, sino es con Yahweh y con su propósito. Y Yahweh le dijo a Samuel: mira, no llores más, ya está bueno, porque a Saúl lo deseché yo. Así como yo lo escogí, yo lo he desechado. Pero sabe, hay algo bien importante. Lo que se hizo con Saúl desde el momento de ser ungido fue algo profético. Saúl fue ungido con una redoma. Fue una pequeña porción de aceite que fue derramada sobre su cabeza. Fue una pequeña porción de la unción que fue derramada sobre su cabeza, porque así permanecería la unción sobre él y sobre su reinado por una pequeña porción del tiempo. Usted puede leer conmigo en Primera de Samuel, en el capítulo 16, que la Biblia dice de una manera muy clara esto que voy a leer, que es impresionante. Es impresionante lo que la Biblia dice. Aleluya. Primera de Samuel, capítulo 16, en el versículo 14, la Biblia dice: y el Ruach de Yahweh se apartó. En el original hebreo dice:
y el Rúa de Yahweh se molestó con Saúl y le atentaba, dice la versión Reina Valera de 1960, pero el original hebreo dice y le atemorizaba un espíritu, o sea, un Rúa. Dice en la versión Reina Valera malo, pero en la versión original, en el hebreo original, dice un Rúa Ra de parte de Yahweh. De tal manera que leyendo este versículo, tal como el original lo describe, podríamos decir entonces que Primera de Samuel capítulo 16 verso 14 dice: y el Rúa de Yahweh se molestó con Saúl y le atemorizaba un Rúa Ra de parte de Yahweh. Es decir, la unción se fue de él, permaneció en él mientras fue fiel, pero inmediatamente se volvió infiel. Entonces la unción se apartó de su vida. Yo hoy vengo a decirte como profeta de Yahweh: Yahweh tiene grandes planes contigo, pero si te vuelves infiel, se apartará de tu vida. Si te vuelves infiel para hacer tus propios propósitos y no los propósitos de Yahweh, si te vuelves infiel para serle fiel al hombre y no a Yahweh, entonces Yahweh hará que el Ruach HaKodesh se aparte de tu vida y pueden venir espíritus Ra a apoderarse de tu vida para atemorizarte, para causarte depresión, para desanimarte, para convertirte en violento, para convertirte en enemigo de todo lo que Yahweh ha levantado. Pero yo quiero llamarle la atención también sobre algo bien especial. La Biblia dice ahí mismo, en Primera de Samuel, capítulo 16, en el versículo 11, cuando Samuel fue a buscar al hijo de Isaí que debía ungir, o sea David, después de haber pasado todos sus hermanos, y dice la Biblia en el versículo 11 de Primera de Samuel capítulo 16 que Samuel entonces dijo: ¿son estos todos tus hijos?, le dijo a Isaí, y él respondió: queda aún el menor, que apacienta ovejas, es decir, que es un pastor de ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos en la mesa hasta que él venga aquí. Versículo 12, envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Yahweh dijo: levántate y úngelo, porque este es. Verso 13, y mire lo que dice la Biblia, tremendo. Y Samuel tomó el cuerno, no dice la redoma, sino que tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Rúa de Yahweh vino sobre David, y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Ahora, yo quiero decirle en el nombre de Yahshua HaMashiach que esto no fue porque Samuel quiso hacerlo, sino porque Yahweh le había dicho que a David debía serle ungido con cuerno, mientras que a Saúl debía ungirlo con una redoma. Lea conmigo Primera de Samuel capítulo 16 versículo 1. La Biblia dice: y dijo Yahweh a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto del rey. Aleluya. Y el cuerno es una vasija mucho más grande, en la cual se puede depositar mucho más aceite que el que se puede depositar en una redoma. Yo hoy vengo a decirte en el nombre de Yahshua HaMashiach, como profetas de Yahweh somos llamados a ungir a gente con redoma,
pero hay gente que vamos a ungir con cuernos. Y aquellos que sean ungidos por cuernos llevarán la unción y la unción permanecerá en ellos. Vendrá el Ruach HaKodesh sobre su vida y permanecerá en ellos hasta el fin de los días. Hoy vengo como profeta de Yahweh en el nombre de Yahshua HaMashiach a declarar que estamos en el tiempo de la unción con cuerno, que el tiempo de la unción con redoma se ha acabado. Aun cuando muchos hoy lloran, hoy muchos están llorando porque los ungidos con la redoma se han vuelto rebeldes delante de Yahweh. Hoy vengo como profeta de Yahweh, vengo a hablarte a ti, profeta de Yahweh, tú que has estado llorando, a ti que te ha dolido, ha llegado el tiempo de la unción con el cuerno. No llores más. No llores más porque estamos en un tiempo de transición. No llores más porque el tiempo de la redoma se ha acabado y ha comenzado el tiempo de la unción con el cuerno. Aleluya. Y quiero que podamos entender que tanto los ungidos con cuerno como los ungidos con redoma son ungidos de Yahweh. Cada uno de ellos cumple un propósito. Con cada uno de ellos hace justicia Yahweh sobre su pueblo. Y esta mañana, cuando estaba meditando en esta palabra, el Señor me dijo: habla a mi pueblo, habla a los latinos en Estados Unidos. Y dice el Señor: el presidente que tienen lo he ungido yo. Y aun cuando muchos de ustedes no están gozosos con esto, dice el Señor, yo estoy trabajando en los Estados Unidos. Es mi mano. Cuando te levantas y te rebelas contra Él, te está rebelando contra mi ungido. Y solo Yahweh sabe cuántas cosas está preparando. Por eso tenga temor. Escúcheme, tenga temor cuando vaya a hablar de un gobernante. La Biblia dice que Él es el que quita y el que pone reyes. Él unge a los gobernantes que obran de una manera, pero también unge a los gobernantes que obran de otra manera. Por medio de unos gobernantes trae juicio, por medio de otros gobernantes trae gloria y trae gracia. Por algunos gobernantes trae gloria, gracia y juicio, y por otros solamente una parte de ello. Y quiero recordarte, Estados Unidos, por mucho tiempo no habías tenido una convocatoria nacional de oración. Pero este varón que Yahweh ha levantado sobre ustedes, con todos los defectos que pueda tener, ha decretado tiempos de oración por su pueblo. Y la mano de Yahweh está sobre él. La mano de Yahweh está sobre él. Y es importante que lo podamos entender. Como profetas no somos llamados a cuestionar a aquellos que ungimos. Somos llamados a ungir, somos llamados a acompañar, somos llamados a reconvenir o a redarguir cuando sea necesario, a llevar una palabra de Yahweh cuando sea necesario, pero no somos llamados a cuestionar lo que Yahweh no está cuestionando, sino que está obrando a través de ellos. Y es bien importante que nosotros lo podamos entender. Venezuela, la mano de Yahweh está sobre ti. Y solamente Yahweh sabe cuántas cosas está trayendo a su pueblo a través del gobierno que tiene. Permanecerá ahí hasta que en el tiempo perfecto de Yahweh lo retire. Pero a ti, Venezuela, te corresponde hacer y aprender lo que te corresponde hacer en este tiempo. Hay muchos que por primera vez están buscando a Yahweh. Hay muchos que por primera vez están
están conociendo a Yeshua a través de esta situación. Lo mismo en Estados Unidos. Latinos que están en Estados Unidos. Este es el tiempo y son las circunstancias que Yahweh está usando para que ustedes se vuelvan a Él. Para que ustedes abandonen a Mamón y se vuelvan de todo corazón a Él. España, tu conflicto no es en balde. Propósito tiene Yahweh con toda la situación que está viviendo España. Es tiempo de aprender. Es tiempo de ser transformados por la mano de Yahweh. Y a cada hombre, a cada ungido, a cada rey, Yahweh lo llama en su tiempo, en su lugar, para hacer lo que Él ha determinado. Y es importante que nosotros que conocemos a Yahweh lo podamos entender. Ahora, yo estoy hablando también a los profetas. Yo estoy hablando también a los pastores. Yo estoy hablando también a los apóstoles, a los maestros, a los evangelistas. Y los estoy llamando a comprender los tiempos que estamos viviendo. Yo he venido como profeta de Yahweh a revelar lo que hay en el corazón de Yahweh con todas estas cosas. Y cuál debe ser nuestra postura como ministro ante todas estas situaciones que están ocurriendo. ¿Sabe una cosa? Muchos están asumiendo la misma posición que Samuel había asumido. Aunque Samuel sabía que Yahweh es justo y que lo que Yahweh había hecho lo había hecho con justicia, su llanto, su actitud delante de Yahweh de alguna manera era un reclamo para Yahweh. Por eso Yahweh le dijo: Samuel, no llores más y toma tu cuerno, porque voy a enviarte a ungir la nueva generación de gobernantes para mi pueblo. Ahora, yo quiero mostrarle otro ejemplo bien interesante. Yo quiero que por favor usted busque conmigo Segunda de Reyes capítulo 8 en el verso 11. Y esta es una situación muy interesante porque resulta que antes que Yahweh levantara a Elías, lo envió a ungir a Jehú como rey sobre Israel, a ungir a Hazael como rey de Siria y a ungir a Eliseo como profeta en su lugar. Pero finalmente la unción de Jehú, la unción de Hazael, las hizo el profeta Eliseo. Él completó la tarea que Elías había comenzado. Hoy Yahweh ha llamado a profetas con el estilo de Eliseo. Hoy Yahweh ha llamado a una generación de profetas con el estilo de Eliseo para completar la tarea que los Elías han comenzado. Y la tarea es dura, pero nuestro corazón tiene que ser un corazón unido a Yahweh, un corazón ligado a Yahweh, que hace lo que Yahweh quiere, que se goza con lo que Yahweh se goza. Y aunque nos duela algunas cosas que van a ocurrir, como vienen de parte de Yahweh, nosotros colaboramos para que aquello ocurra. Segunda de Reyes capítulo 8 verso 11. La Biblia dice en los versos anteriores que Hazael había sido enviado al profeta para consultar acerca de lo que ocurriría con la salud de su señor. Y dice la Biblia en el versículo 11 que el varón de Yahweh, o sea Eliseo, le miró fijamente y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse, y luego lloró el varón de Yahweh. La Biblia dice, repito,
Segunda de Reyes capítulo 8 verso 11. Y el varón de Yahweh le miró fijamente y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse. Y luego lloró el varón de Yahweh. Verso 12. Entonces le dijo a Asael: ¿por qué llora mi señor? Y él le respondió: porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. A sus fortalezas pegarás fuego, a sus jóvenes matarás a espada, y estrellarás a sus niños, y abrirás el vientre a sus mujeres que estén encintas. ¿Sabe? El profeta Eliseo tenía claridad de lo que Hazael como rey haría a su pueblo, pero no por eso dejó de hacer la función que le había sido encomendada por Yahweh. Ungió a Hazael como rey sobre Siria para que hiciera su tarea. Hoy Yahweh está llamando a hombres que puedan ser fieles como lo fue Eliseo, que aun cuando no entienden lo que va a pasar, saben que Yahweh es bueno y que a través de esto Yahweh va a trabajar en el corazón de su pueblo. Muchos gobernantes son levantados para hacer juicio y hacer que el pueblo se vuelva de corazón a Yahweh. Otros gobernantes son levantados para traer gracia, para traer bendición a su pueblo, para traer unidad, para traer un avivamiento a su pueblo. Pero ambos son ungidos por medio de un profeta. Y es necesario que el profeta pueda entender que no hace su voluntad sino la voluntad de Yahweh, que está para honrar a Yahweh y no para honrar al pueblo. Aleluya. Ahora mire esto. Jehú, que fue el gobernante que fue ungido como rey sobre Israel, fue ungido con una redoma también. Primera de Reyes capítulo 9 verso 1. La palabra del Señor dice: entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo: ciñe tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galat, y cuando llegues allá verás allí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, y entrando haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara. Toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza y di: así dijo Yahweh, yo te he ungido por rey sobre Israel, y abriendo la puerta echa a huir y no esperes. Y sabe, los reyes que son ungidos con redoma son reyes que en el transcurrir de su gobierno en algún momento se desvían de las instrucciones de Yahweh, ya sea para hacer menos o para hacer de más. En el caso de Saúl fue para hacer menos, puesto que Yahweh le habló de exterminar a los amalecitas. Pero hay unos amalecitas que dejó con vida. Y sabe, todo este asunto que tiene que ver con cumplir las instrucciones de Yahweh trae consecuencias cuando no se cumplen, no solamente sobre el gobernante, sino también sobre el pueblo. Más tarde leemos en la historia de Esther que los amalecitas trataron de exterminar al pueblo de Israel. Pero sabe, si Saúl hubiese hecho su tarea, esto no hubiera ocurrido en los tiempos de Esther. Pero todo lo que ocurre, todo lo que el enemigo, todo lo que el espíritu Ra, tremendo, todo lo que el espíritu Ra trate de hacer para tu mal, Yahweh lo usará para tu bien. Por eso en los tiempos de Esther,
Toda esta situación fue usada para traer un avivamiento en el pueblo, para que el pueblo se volviera a Yahweh y comenzara a clamar y Yahweh metiera su mano, llevando una mujer a estar al lado de la autoridad en ese tiempo sobre Israel cuando estaban en el exilio, y a través de ella actuar y derramar unción en ese reino, de manera tal que fueran protegidos los israelitas, que fuera protegido su pueblo. Yo hoy vengo como profeta de Yahweh a decirte que aunque el espíritu Ra trate de destruir al pueblo, infiltrándose en medio de los gobernantes, gobernando el corazón de los gobernantes, Yahweh hará que todo aquello que ocurra sea usado para el bien y la bendición de su pueblo. Por eso, profeta que has sido llamado con el estilo de Samuel, no llores más, porque has sido llamado en este tiempo para subir de nivel y usar tu cuerno para ungir la nueva generación de gobernantes que Yahweh está levantando alrededor del mundo. Aleluya. Mientras que los profetas ungidos con cuerno, el cuerno simboliza una medida mayor de aceite, una medida mayor de unción, pero simboliza también la duración de la misma. Son gobernantes que están ungidos desde el principio hasta el final. Son gobernantes que están ungidos para traer bendición a su pueblo. Padre, ahora en el nombre de Yahshua HaMashiach, yo oro delante de tu presencia como profeta de Yahweh, en el nombre de Yahshua HaMashiach, y envío destellos del Ruach HaKodesh para estos gobernantes que han levantado este tiempo como gobernantes ungidos por cuernos, que han levantado en este tiempo como David. Son gobernantes que se van a oponer al espíritu Ra. Son gobernantes que van a librar la buena batalla para traer la unción y la bendición sobre el pueblo. Son gobernantes que van a levantar casa a Yahweh. Son gobernantes que van a hacer que el pueblo se vuelva a Yahweh, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Padre, hoy decreto sobre nuestro país Colombia, decreto que levantarás un David, levantarás un David en medio de nosotros. Levantarás profetas que unjan con cuerno a los nuevos gobernantes, no solamente a nivel nacional, sino a nivel regional, a nivel departamental, a nivel de cada lugar, a lugar de cada municipio, de cada capital, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Escúchame, Cartagena, te estoy hablando en el nombre de Yahshua HaMashiach. Riohacha, La Guajira, te hablo en el nombre de Yahshua HaMashiach. Barranquilla, Atlántico, te hablo en el nombre de Yahshua HaMashiach. Valledupar, te estoy hablando en el nombre de Yahshua HaMashiach. Montería, Córdoba, te hablo en el nombre de Yahshua HaMashiach. Cincelejo, Sucre, cambios se están dando en el ambiente espiritual para ti, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Santa Marta, Magdalena, hay algo especial para ti. Los tiempos de sequía se han acabado para ti. Vienen tiempos de refrigerio, dice el Señor. Aleluya. Bogotá, Cundinamarca, pondré mi marca sobre ti, dice el Señor. Levantaré mis ungidos para que luchen contra el espíritu Ra. Así lo declaramos en el nombre de Yahshua HaMashiach. Escúchame, América Latina, porque desde Colombia se derramará la unción. Estoy en ese tiempo, estoy en el Kairos de Yahweh, para que la unción sobre América Latina venga del norte, de Colombia. Por algo ha sido colocado en una posición estratégica Colombia, porque se derramará la unción sobre el resto de América del Sur, y aún hacia arriba estará derramada la unción en el nombre de Yahshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y te guarde, que Yahweh resplandezca su rostro sobre ti
Que Yahweh tenga de ti misericordia todos los días de tu vida. Que Yahweh ponga en ti shalom, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Aleluya. Doy gracias al Padre por esta palabra. Mi reacción a esta palabra es que Dios nos está introduciendo en un tiempo de discernimiento, de revelación, de estrategias. El Padre nos está invitando a que salgamos de la comodidad de la religión, de el hacer muchas cosas, pero no entender los tiempos que estamos viviendo y dejar de ser llevados por el sentimentalismo, por la politiquería, por cualquier movimiento que aún la iglesia se deja manipular, teniendo a nosotros al Ruach HaKodesh, quien desenmascara y quien saca a la luz todas las estrategias de las tinieblas, pero también saca a la luz lo que hay en el corazón del Padre. Y con todo lo que el pastor explicaba con respecto a la unción con redoma y con los cuernos a Saúl, a David, y los tiempos que estamos viviendo a nivel mundial, ¿verdad? Geopolíticamente hablando, podemos entender que como iglesia estamos llamados a saber cómo actuar frente a ciertas situaciones, como profetas, estilo Samuel, estilo Eliseo, ¿verdad? Inclusive me llamaba la atención de que Dios le da una orden a Eliseo para que unja a Jehú como rey de Siria, pero también le mostró lo terrible que iba a ser ese reinado a través de Jehú, pero Eliseo obedeció. O sea, qué importante es que conozcamos quién nos está mandando a hacer algo, porque no es lo que va a pasar, no es lo que está pasando, no es quien unjamos como profetas, sino quien nos envía a hacerlo. Tengamos la seguridad y la convicción, que tengamos el respaldo como profetas, ¿verdad? De que es Yahweh que nos está invitando a hacer eso y cómo quiere que lo hagamos. Y hoy nos está dando una clave muy interesante. ¿Cuántas veces hemos escuchado el cuerno, la de redoma, ¿verdad? Pero qué tan sencillo ahora podemos entender que estaba explícito que en la redoma lo poquito era el tiempo de unción tan corta que Saúl iba a estar. Y el poder entender eso le hubiese hecho a Samuel desde un principio entender lo que iba a pasar con este rey. Y también quiero resaltar con esta palabra a nosotros como Colombia. Veo en las redes sociales mucha gente asustada porque la FARC está haciendo esto, la FARC está haciendo esto. Sí, Yahweh saca a la luz muchas cosas, pero más que enfocarnos en lo del enemigo, tenemos que enfocarnos cuál es el llamado a nosotros. ¿Por qué? Porque estamos en épocas, en este momento de elecciones, estamos en este momento de épocas de escoger, ¿verdad? Y me llamaba lo que el pastor declaraba: Señor, levanta a un David. Y ese debe ser nuestra oración, que Yahweh nos dirija y que se levanten personas conforme al corazón de Yahweh para poder debatir a este espíritu Ra que durante mucho tiempo ha estado ocupando lugares de gobierno en muchas esferas de Colombia. Pero que le ha llegado el tiempo, que ha llegado el tiempo de la canción, porque ha habido un rumor de traer amedrentamiento, y sé que viene este espíritu Ra en las redes sociales, en las noticias, en el medio, de que la FARC tiene dinero, que la FARC tiene poder, que el presidente lo está acompañando, pero yo vengo a decirte de parte de Dios que mayor es el que está con nosotros que el que está con ellos, y que los planes de las naciones y de estas situaciones Yahweh los frustra, porque Él hará cumplir solamente sus propósitos. Por lo tanto, como iglesia y como pueblo, hoy recibo ese llamado de mantenernos firmes sin dejarnos amedrentar, porque sobre Colombia se hará la voluntad de Yahweh. Bueno, le doy gracias a Yahweh en esta mañana por esta palabra. Entiendo de ella, rescato de ella que es importante que sepamos en qué tiempo estamos como hijos de Yahweh y estemos claros en eso, y que podamos diferenciar, aparte de los tiempos, la voluntad o lo que Yahweh ha determinado ya para este tiempo, para nosotros como su pueblo, como sus hijos. Me llamó mucho la atención lo que un profeta representa, lo que Yahweh ha derramado sobre los profetas y la posición que el profeta debe mantener. Es impresionante porque en muchas ocasiones nos dejamos llevar por nuestras emociones,
pero Yahweh quiere que podamos ser confiables para Él y no dejarnos llevar por nuestras emociones, sino por lo que su Rúa ha depositado en nosotros y lo que nos está llevando a hacer en este tiempo. Es impresionante la diferencia entre redoma y el cuerno. En cuántas ocasiones quizás hemos leído, hemos escuchado esto, pero no entendíamos la diferencia, y veía que no solamente en el tiempo que Saúl estuvo aquí o en el tiempo que David estuvo reinando, sino más que eso, David pudo durar por generaciones y llegar hasta Yahshua. Fue un reinado que perduró. En cambio que el de Saúl fue uno que fue momentáneo y sus generaciones no pudieron llegar al reinado.